desde el primer minuto me hacen acuerdo. Ya. Entonces, miren, aquí está la estructura. Es simple, ¿no? Yo pongo la variable donde se van a almacenar las opciones de selección. Entonces digo, según sea, y ponemos la variable. Y aquí detallamos los casos, ¿no? Entonces, como ven, son específicos, ¿sí? Son contados, necesariamente deben ser un valor determinado de casos. Y podemos poner una sentencia, por ejemplo, si un usuario elige una opción, podemos decirle, bueno, esa opción no está dentro de nuestro menú, vuelve a ingresar algo. Sí, entonces, bueno, nosotros no le podemos decir vuelve a ingresar porque todavía no vemos sentencias de repetición, pues la próxima clase ya haremos eso. Ya. Ese sería cómo se representa el diagrama de flujo, es decir, aquí la opción, y como miran ustedes, si elegí la opción 1, hacer la acción S1, si elegí la opción 2, hacer la acción S2, etcétera, etcétera. Eso no quita que luego de hacer la acción S1 o de venir a la acción S1 pueda poner otra condición otra vez aquí. Es decir, pueda poner elija la opción 1, 1, elija la opción 1, 2, 1, 3, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, también se puede hacer ese tipo de cosas. Ya. Bueno, aquí está, miren, este es el ejercicio que también está en el libro, pero como les decía, es importante para las personas que sacan determinada evaluación. Entonces le vamos a reemplazar por esos números. Este es ejercicio simple nada más del uso del case. El case, métase en una cosita en la cabeza siempre que vayan a utilizar el case, según sea, ¿no? El caso. Piensen siempre en un menú. Cada vez que quieran ustedes hacer un menú, pues utilicen el case. Porque los menús, las opciones son justamente limitadas, ¿no? Yo puedo en un menú guardar, abrir un archivo, exportar. Digamos que tendríamos 3 opciones. José, no te pongas bravo. Y tampoco insultes en el chat. Verás que esto se graba. Bueno. Entonces, vamos a poner ahí en el menú y vamos a hacer el ejercicio este, ¿no? Ya les paso la opción. Veamos. Ya. Tenemos cuidado con el chat que esto se graba. Listo. Entonces, veamos. Voy a poner el ejercicio este que nos dice el usuario. Recuerden que tarea suya, además de los ejercicios, tarea suya es, queda el análisis y queda el diagrama de flujo. ¿Okay? Yo voy a hacer el código porque si hago los 3 no alcanzamos ni a hacer 2 ejercicios en clase. Ok. Entonces vamos a compartir aquí la pantalla. Esta. Mejor comparto el escritorio. Ya. Entonces, si están viendo el escritorio ahora, por favor. Bueno, esperaría que sí. Bueno, algoritmo notas. Ya. Y bueno, aquí las entradas van a ser la nota, ¿no? Entonces vamos a decirle modificar notas. Ustedes me van a disculpar con las tildes, ustedes les ponen ya. Modificar las notas, ¿no? Como les decía, por ejemplo, cuando uno da un examen fuera, le ponen una calificación. Una calificación que le dicen bueno, muy bueno, malo, otros utilizan letras A, B, C para representar lo mismo. Pero luego por un estándar para sacar promedios, por ejemplo, ustedes quieren luego ir a una maestría fuera del país, entonces les piden ciertos requisitos y en eso es el promedio, ¿no? Entonces deben tener, dependiendo del programa de maestría, por decirles un promedio de 8. Entonces en ese caso, pues nos toca hacer un equivalente, ¿no? A estas calificaciones a veces por unas notas.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al usuario que ingrese las calificaciones. Entonces, vamos a definir la entrada. La entrada será definir la calificación. La voy a usar la letra C como es un carácter, ¿no? Como carácter. Como les decía, las notas se hacen mediante caracteres o calificaciones de tipo bueno, malo, excelente, sobresaliente. Y vamos a poner uno que se llame una salida, que le voy a llamar nota. Definir n, que será la nota, como entero, ¿no? Como solo hay A, B, C, D, F, entonces le vamos a poner como entero. Ya, simplemente le voy a poner aquí calificación. Entonces miren que la calificación sí depende o sí varía de la nota, ¿no? La nota es un número alto, la calificación es eso. Y lo que, un número entero, perdón. Lo que cuando les piden los trabajos que por favor se evalúen, también necesito que se pongan una nota. Ya, ahora vamos a hacer el procesar, el proceso en sí. Y lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese la entrada esa, ¿no? Que ingrese la nota. Entonces ponemos escribir. Ingrese la nota. Dos puntos si quieren. Y aquí le ponemos leer C. Pero no es ingrese la nota, sino ingrese la calificación. Nosotros le vamos a dar la nota. Ya, o promedio, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces C. Y aquí sería la sentencia es en caso, ¿de acuerdo? No me acuerdo cómo es la sentencia. ¿Se acuerdan cómo es la sentencia? Bien, no debería dar. Perdón, según en caso. Según. No estamos aquí, según, ahí ponemos la variable de control, C, y aquí se pone hacer, ¿no? Hacer. Fin del segundo, ok. Entonces ponemos la opción, ¿de acuerdo? Como es un carácter, debemos escribir entre apóstrofe, ¿no? Ponemos, por ejemplo, si opción A. Entonces, le ponemos dos puntos y podemos escribir ya la acción que queremos, ¿no? Entonces ponemos la nota. Por ejemplo, le escribo la nota que sea igual a 4. La nota va a ser igual a 4, como decía el ejercicio, ¿de acuerdo? La nota decía que es 4. Ya, y ponemos B, el caso B, ¿no? Cuando el usuario ingresa el caso B. Perdón, aquí nos faltó el puntito. Si ingresa el caso B, entonces le ponemos la nota va a ser 5. Y así, ¿no? Le ponemos 5. El caso C. No entiendo por qué se me va para allá. El caso C, la nota va a ser n igual a 6. Y etcétera, etcétera, ¿no? 6. Voy a copiar unos puntos de aquí para no estar tan... Comando. Entonces sería SD. Y tendríamos la E. Y tendríamos la nota 7, 8, ¿no? 7, 8. Y la opción F, que sería, aquí es comilla, ¿no? Clic. Aquí también es comilla. Y también es comilla. Y dos puntos. Y aquí tendríamos que la nota
será igual a 9, ¿no? Será igual a 9. Voy a tratar de no escribir. Será en otro caso. Nos deja escribir. Bueno, dejémosla ahí. Ya. Y pues bueno, al final vamos a escribir la nota. Ingrese la calificación. Démosle una ayuda del menú. Pongámosle escribir. El usuario solo puede ingresar letras de la A hasta la F. Escribir. Escriba letras de la A con la. Ya. Listo, entonces va a elegir una de esas y nosotros escribimos la nota, ¿no? Escribir. Dije una pregunta. ¿La nota es? Dime. Yo hice el programa para el proyecto integrador más o menos así, con un menú, y las opciones tienen que ser de tipo numérico. O sea, no me permitía poner las opciones como A, B, C, D, sino solo como 1, 2, 3, 4. Entonces veamos si es así. Ok, entonces veamos. Mira, bueno, aparece el menú, ¿no? Pongo la nota es, y no me calculó, no dejó poner la nota. Ah, es que no imprimí nada. Entonces, coma N. Entonces veamos, reiniciar. Pongo la letra A. La nota es 4. Sí funciona. Ahí Véale si la está. tiene en modo flexible o en estricto, porque a mí me sale así, las opciones deben de ser de tipo numérico. Del tipo numérico. Sí, a mí también me sale lo mismo. Debe ser por el tema flexible de mi menú, ¿no? Pero bueno, entonces podríamos hacer al revés del ejercicio, ¿no? Ingrese la nota, ¿de acuerdo? Y pondríamos 1, 2, 3, 4, 5. Pero no debería ser el caso. Y ustedes sí le pusieron así A, comillas, B, comillas, así. Sí le pusieron así, porque el problema es cuando, por ejemplo, yo aquí lo declaro como, por ejemplo, aquí lo declaras entero y uno quiere meter letras, no va a poder. Entonces, chequen a ver si lo definieron al C como carácter para poder ingresar, para poder leer justamente caracteres, ¿no? ¿Ya? Chequenle por favor a ese. Porque si ustedes leen este carácter, no les va a dar ningún problema. O sea, así sea en el estricto. Ya, y bueno, si les da un error, pues podemos utilizar los números, ¿no? Tampoco quita, es decir, puedo poner la opción 1, opción 2, opción 3 y que escriba la nota. Y decir al usuario que la A es la opción 1, B la opción 2 y C la opción 3, ¿no? Sí, que yo creo que tienen que ir más por ese camino, porque ya por ver con las comillas todo, no, o sea, No, Y no prueba, me ¿no? vale. Ya, entonces, como digo, ¿no? En el caso, si quieren, por ejemplo, digamos que en mi caso también es el mismo, ¿no? Como entero. Entonces, si las entradas deben ser, ¿no es cierto? Yo lo que podría hacer aquí, eh, hagamos esto bien, déjenme le copio y le pego en otro lugar, como carácter, ¿no? Como carácter. Ya, entonces, miren, voy a copiar esto y voy a modificarlo como si no pudiésemos también, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que ponerle como entero. ¿Ok? Y ingrese la calificación, escriba las opciones. Pongamos aquí las opciones. Entonces vamos a poner opción 1. Así. 2, 3 y etcétera, etcétera, ¿no? Para que le quede claro al usuario qué es lo que debe ingresar. Vemos el 4 y el quinto. La quinta opción, ¿no? Que tenga claro que estas son opciones, no son calificaciones. Podríamos decirle que para la A ingrese el 4, pero bueno, ahí no tendríamos que hacer, no funcionaría el case, sino ya tendríamos que hacer eso.
Bueno, lo que podría hacer, miren, es, por ejemplo, escribir aquí la nota y también imprimir. Pero nunca, la impresión de resultados siempre déjenle a una parte, ¿no? A una sección aparte. Por ejemplo, aquí le he puesto así. Y dejémosle siempre una sección aparte, ¿no? La impresión de resultados, dejémosle ya como el proceso final de todo lo que hemos venido haciendo. Entonces le voy a ejecutar. Disculpe, profe, ¿y en Ah, qué perdón, parte, va a dar error. Perdón. una pregunta, disculpe, ¿en qué parte del case, del según se hace, hay como ingresar más acciones? Ahí mismo en la misma línea. Veamos. Entonces, este es 2, ¿no? Si Ya, quisiera imprimir, quisiera escribir algo. ya le escribo, déjame le imprimimos ahí, ¿no? Solo déjame, termino. 1, 2, 3, 4. Ah, me faltó la E, ¿no? Pongámosle ahí 5 y 6. Pongámosle aquí la A, B, C, D. Como E, ruedita. Perdón, 5 ruedita E. 6 ruedita F, ¿no? 6 ruedita F. Aquí leerse. Ya, entonces aquí podemos escribir n punto, ¿no? Punto, ¿no? Ya, entonces mientras no te aparece el 2, tú puedes seguir escribiendo acciones. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, si eligió la 1, me va a imprimir 2 veces la N. Escribir N. Si toca seguir continuo, no le puedo poner enter. No, sí, eso digo, hasta que no te aparece el 2, tú puedes seguir escribiendo sentencias, ¿no? Se puede seguir escribiendo acciones. Hasta que no Gracias. aparece el 2, 2 puntos. ¿De acuerdo? Ya, entonces le ponemos ahí. Ok, y bueno, la 1. Entonces me aparece, ¿no? Que la nota es 4. ¿Ok? Y yo puedo seguir escribiendo dentro de este case, dentro de este puedo seguir poniendo opciones. Puedo poner un según interno, ¿no? Podría seguir escribiendo otro según si quieren y seguir con el programa. O pueden poner un if o lo que ya quieran continuar haciendo. ¿De acuerdo? Pero lo importante aquí es que para yo poder escribir más acciones, más sentencias, el compilador va a entender hasta que aparece la otra opción, 2 puntos. ¿De acuerdo? Ya, y este sería prácticamente el menú como nos aparece ahí. Hay otros que, por ejemplo, podrían escribir opción 1, abajo, ¿no? Escribir opción 2 y esto se va a hacer más largo. Va a depender cómo queremos entregarle la información al usuario para que la vea. Ya, ¿alguna pregunta? Vamos a la presentación. Ya, lo que faltaría aquí es, por ejemplo, si el usuario ingresa algo que no es, ¿no? Algo que no debe ingresar. Entonces, por ejemplo, le digo que solo hay 6 opciones y él quiere meter un número 7. Entonces, veamos cómo considerar eso, ¿no? Déjenme les comparto otra vez acá. Entonces, miren, nos faltaría aquí escribir de otro modo. De otro modo. Es decir, si él ingresa algo que no debe ingresar, entonces le podemos mandar un mensaje, escribir error de ingreso, ¿no? Error de ingreso. Error de ingreso, coma, pongámosle nota, punto y coma, y mandémosle una nota, por decirle algo, nota igual a 0, ¿no? Le ponemos 0 por ingresar mal. Ya. Entonces veamos qué pasa. Y le vamos a dar play. Elegimos una opción. Por ejemplo, él dijo la número 7, que no está.
¿De acuerdo? Entonces me aparece error de ingreso y la nota es 0. Miren, chicos, que funcione, es decir, por ejemplo, el ejercicio decía, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Que si pongo la A4, si pongo la B5, etcétera, etcétera, dale su equivalente en el otro sistema. Ok, ya, si no escribíamos esto, pues su ejercicio estaba resuelto, ¿de acuerdo? Pues según este enunciado, ahí quedaba bien. Aquí hay un problema. Bueno, si ustedes aprenden a trabajar así, es decir, a capturar los errores, a capturar lo que el usuario podría hacer. Si ustedes van a programar de esta manera, van a conseguir trabajo de programadores donde sea. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí hacen todos. Y ya se acabó el ejercicio. Ustedes entregan y dicen, sí, miren lo que dice ahí está. Pero deben pensar como si fuesen un usuario, ¿no? Entonces, si ustedes programan así, ¿de acuerdo? En todo, de aquí en adelante, en todo, capturar errores, capturar eventos. En este caso, capturamos un error, ¿no? Si él ingresa cualquier otra cosa, le vamos a mandar esto, ¿no? Este mensaje que ingresó mal. De esto se trata la mayor parte de la programación, ¿de acuerdo? Ya, Profe, entonces si es que nosotros pusiéramos otras condiciones adentro del uno, del 2, tocaría escribir esto en cada... el de otro modo siempre captura ese error, siempre que piensen, cuando ustedes programen, sí, está bien que piensen en la funcionalidad. Eso es lo que te dice toda la práctica en los libros. Te van a decir, piensa en la funcionalidad, en el algoritmo, en el análisis. Pero muy pocos te hablan de capturar el error. Y en los libros de literatura, poquitos van a empezar a ver esto. Ustedes van a ver poco eso. Muy pocos son los libros que enseñan esto. Este es un Por eso, ejercicio chiquito. Ajá. En todos tendrían que poner, en todas las opciones. Por ejemplo, digamos, yo pongo un case dentro del uno, ¿no es cierto? Un segundo dentro del uno. el Tendríamos, usuario quiere poner otra cosa, entonces... claro, no voy a querer poner algo y tú le dices, no, no, eso no se puede meter. Igual para que entiendan, ¿no? Que las opciones también están limitadas dentro del programa. Sí, claro. ¿Y hay alguna forma de que no le toque reiniciar al usuario o después de poner el error, no le toque reiniciar todo el proceso? Sí, sí hay como. No, Sí, ya vamos a solo ver las sentencias de repetición. Es decir, por ejemplo, él, qué sé yo, metió mal el dedo, ¿no es cierto? No es que lo hizo a propósito, sino que en vez de meter el 6 puso, por decirte, 67, ¿no? Aplastó las dos teclas a la vez. Entonces le vamos a mandar este mensaje y luego le volvemos otra vez a que lea. Le decimos error de ingreso y luego le mandamos a que vuelva a leer, ¿no? Pero para eso debemos llegar a las estructuras de repetición, para que luego vuelva a ingresar y se le vuelva a corroborar. Y aquí también, porque como va a ser una estructura de repetición, debemos ponerle una opción que sea salir. O sea, ya basta de trabajar aquí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y como se está ejecutando en una sola, en un solo recorrido, por ahora secuencial, con una bifurcación aquí. Entonces, bueno, lo vamos a hacer así. Ya, estos ejercicios, bueno, como les digo, son para menú, ¿no? En algún momento les puedo decir, bueno, elija un menú. Pero quedan ahí, ¿no? Es decir, lo que podría hacer es seguirme ampliando según, y seguir escribiendo. Lo importante de esto es que en el menú ustedes le pueden dar varias opciones y no se olviden de capturar el error. Si el usuario ingresa cualquier otra cosa, informarle que no ingresó y que vuelva a ingresar. Bueno, cuando ya veamos la de repetición, que vuelva a ingresar. Ya. No voy a detenerme más en estos. Luego haremos menús que usaremos esto. Lo que me interesa bastante que revisemos son las estructuras de decisionalidades o tipo escalera. Entonces son estructuras, por ejemplo, sí entonces, dentro de estructuras sí entonces, que se encuentran dentro de estructuras sí entonces. Esto sirve para, por lo general se ven así, ¿no? Miren, tengo un sí hacer y dentro de ese tengo otro sí hacer, si pasa algo a hacer. Y puedo tener varios así, anidados se llaman, ¿no? Cuando están así metidos, se llaman sí entonces anidados. Esto sirve para representar el conocimiento. Yo digo, por ejemplo, cuando voy a encender la cocina, ¿no es cierto? Si la perrilla está en 0,
Entonces, digo, sí, ¿no es cierto? Tengo gas, si queremos cocinar algo, ¿no? El proceso de cocinar. Entonces, prender la hornilla, ¿verdad? Entonces, poner el sartén. Entonces, poner el aceite. Entonces, poner, qué sé yo, la carne, lo que vayan a freír. Entonces, el conocimiento se puede representar así como estructuras anidadas, sí, entonces. Todas las acciones que vamos a hacer en el día se pueden representar así, ¿no? Si me levanto a las 7 de la mañana y si tengo clase a las 7, entonces estoy atrasado, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer varias acciones de ese tipo. Ya. A mí no me interesan mucho esas acciones de sistemas de gestión. A mí me interesa más lo que respecta con nuestra carrera. Ok, ya. Aquí vamos a ver algo. Miren, déjenme conectar la cámara para mostrarles. Ese es un sistema que yo tengo para enfriar. En casa tengo un time machine que sirve para hacer los respaldos de los computadores, del teléfono. Y déjenme ver cuál puedo desconectar aquí. Este es el audio. Me conecto la cámara. Entonces, miren, lo que hay aquí esto es un motor, un ventilador. Aquí está un sensor de temperatura que está midiendo la temperatura. Este es como un computador que está haciendo el control lee la temperatura, y si lo que estoy midiendo la temperatura está muy caliente, entonces se acelera aquí la velocidad, ¿no? Es decir, le damos mayor velocidad a este motor. Si ya se va enfriando, pues disminuimos la velocidad. Es del sistema que hago backups o de los discos duros. Les recomiendo, si ustedes también tienen sistemas de backups, hagan algo similar. Y así pueden mantener enfriado y alargar la vida útil, no solo de eso, ¿no? Sino también puede ser de su computador. Ya, este transistor únicamente sirve para disparar este motor. Entonces, el funcionamiento de este sistema, en el funcionamiento de ese sistema se utiliza este tipo de condiciones anidadas. Es un sistema de control en el que yo le digo las reglas, cómo quiero que funcione esto y cómo quiero que yo enfríe el sistema. Bueno, no les voy a pedir que sean expertos en esto todavía, pero lo que sí les voy a decir es, miren, este es un ventilador, ya les voy a mostrar cómo se ve. Aquí está un sensor de temperatura, ¿de acuerdo? Este es un computador sin sistema operativo, sin teclado, sin nada, ¿no? Es el sistema, los computadores con los que luego vamos a trabajar en la carrera, pues es muy importante esta programación. Y este es el circuito que necesito armar para que este motor arranque, funcione y para que este sensor de temperatura pueda ser leído. ¿Ok? Ya. Entonces, explicando el hardware, voy a mostrarles cómo se ve esto. Ya, ¿sí están viendo mi cámara, chicos? Ah, no, no están viendo mi cámara. Ahí ven mi cámara. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Ya, entonces vamos a verlos. Ahí está. Esperen que no me puedo extender más. Déjame hacer esto pequeño. Ya, miren, este es el ventilador que les hablo, ¿no? Está enfriando esta torre blanca que es el que hace los backups. Esto no se puede calentar mucho. Si se calienta mucho, este además es el que está entregando internet a la casa. Este es el que viene de afuera. Pero este se calienta mucho. Y ya cuando este tiene 3 teras de capacidad, y ya cuando está arriba del tera y medio, se empieza a calentar y empieza a fallar la conexión de internet. Se calienta y empieza a fallar la conexión de internet. Entonces hay que enfriarle. Miren, entonces ese ventilador que ven ahí, lo que hace es, dependiendo de la temperatura de esa cosa blanca, acelera el ventilador o le apaga, ¿no? Dependiendo si está frío. En la mañana cuando estamos trabajando, por ejemplo, está mi novia trabajando también a distancia, están algunos equipos, entonces se enfría bastante rápido. Bueno, ya cuando dejamos, o en la noche, ya cuando casi dejamos de trabajar, pues él baja las revoluciones. Eso es lo que hace esa cosita. Y miren, aquí está el computador que controla eso, ¿no?
Ahí está. Ese es el que controla. Ahí está también metido el sensor de temperatura. ¿De acuerdo? Y el programa que vamos a hacer es justo el que tengo ahí metido. Justo el que vamos a hacer es el que tengo ahí metido, ¿no? Entonces, miren, este tipo de programación es simple, pero también nos ayuda a resolver muchas cosas. Ahora, lo mismo ustedes pueden hacer, por ejemplo, para enfriar una habitación, si tienen un aire acondicionado para poder enfriar una habitación, si tienen una habitación de servidores, exactamente lo mismo, así funciona. Yo utilizo este botón de aquí que ven en la presentación para encender el sistema, y si ese botón no está prendido, pues no vamos a arrancar nada. ¿Okay? Eso quiere decir, miren, el funcionamiento de esto va a ser que el análisis tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Si el botón este no está prendido, entonces no puedo enfriar nada. Entonces déjenme, les pongo la pizarra un ratito para rayar lo que vamos a hacer. Tiene RAM. El computador, sí, este chiquito, el computador te refieres, sí tiene RAM. Tiene un procesador dentro, ¿no? Tiene un procesador dentro de eso que está ahí. Pero lo que pasa es que ese computador azul no tiene nada, ¿no? Está sin periféricos. ¿Okay? Y hay que ponerle, uno le pone los periféricos, por ejemplo, un teclado pequeñito, una pantalla pequeña. Y eso es lo que ustedes se van a dedicar luego que salgan de los cursos de preparación. Ya, bueno chicos, lo que tengo que hacer es, miren, voy a representar en un diagrama mucho más compacto. Aquí tengo el sensor de temperatura, por lo general se utilizan 3 patitas para representarlo. Y aquí está la conexión del sensor. Este llamamos de que es nuestro microcontrolador o nuestra computadora. Este va a ser el computador. Okay. Y vamos a sacarle a... Nada más véanle esto ustedes como información por hora general, aunque ya luego ustedes van a ser unos expertos en esto. Ponemos un diodo. Aquí ponemos un motor. Pero me quedó chulo. Entonces lo voy a poner así mejor. Ponemos un diodo. Los que conozcan que es un diodo, no hace falta. Y aquí voy a poner un motor, ¿no? Bueno, prácticamente esa es la conexión. Lo que hace esto es, y aquí tenemos un botón para prender la... Entonces aquí está el botón para prender el computador, para prender todo, ¿no? Entonces si yo presiono esto, si le damos clic, entonces digo si el botón is on, ¿de acuerdo? O es igual a 1. Lo que hacemos es leer la temperatura. Entonces aquí tenemos la temperatura. Entonces vamos a leer la temperatura. Entonces le pedimos al usuario que ingrese la temperatura, o en este caso nuestro usuario es el sensor de temperatura. Entonces decimos, miren, que si yo tengo el caso este, ¿no? Que si la temperatura es mayor que 25, pongámoslo así en matemática, yo lo tengo así. Porque 25 es la temperatura normal, ¿no es cierto? Entonces ponemos, si la temperatura está entre 25 y 30 o 29, entonces yo lo que hago es la velocidad del ventilador, le pongo en baja, ¿no? Una velocidad baja. Porque ya veo que está calentando. Entonces luego decimos, si la temperatura está entre 30 y 35, entonces le pongo la velocidad del ventilador, le pongo en media velocidad. Y si la temperatura ya subió los 35, mayor que 35, entonces la velocidad del ventilador ya le pongo alta, ¿no? El máximo que puedo poner. A veces creo que necesito otro, ¿no? Porque del otro lado, si ustedes se fijaron en la imagen, estoy enfriando de un solo lado.
A veces creo que necesito otro para enfriar. Ya, ahora miren, otro ejemplo que es lo mismo, solo que esta máquina la estoy desarmando. Voy a poner la cámara. Miren, otro ejemplo que tiene lo mismo es este. Acuérdense cuando hicimos la clase de impresión que les debimos. Estaba... Si están viendo la cámara, ¿verdad? Ahí está. Entonces, miren, hoy teníamos dos ventiladores que permitían enfriar, bueno, el sistema. Acá tenemos detrás, miren, una tarjeta, no sé si la ven, si se logra ver algo. Esa tarjeta se enfría también, se calienta mucho, entonces esa también hay que enfriar. El mismo sistema le hice para eso, ¿no? Ahorita le estoy desarmando nada más. Y porque estoy utilizando el otro ventilador para enfriar el otro servidor. Bueno, ese que sirve para los backups. Entonces ese se calienta. Y si no le enfrían, se va a quemar su fuente. Entonces hay que enfriar eso y hay que enfriar la fuente mientras hacen impresión 3D. Entonces este coso que les pongo aquí, pues les va a ser de mucha utilidad ya luego que empiecen a programar en este tipo de computadores. Pero el algoritmo sigue siendo el mismo. El algoritmo sigue siendo el mismo. Ok. Pero miren, esto no funciona, es decir, esto no va a funcionar si es que este botón no está encendido. Okay. Si esto no está encendido, entonces esto no va a funcionar. Okay. Entonces vamos a trabajar. ¿Qué necesito? Miren, un botón para el encendido y el apagado. Necesito la variable temperatura, que esta variable, este botón de encendido es lógico, ¿no? Este puede ser 1 o 0 nada más, o sea, está prendido o apagado. La temperatura, este debe ser un real, porque la temperatura pues, varía de manera continua. Y de salida tendríamos la velocidad del ventilador. Si yo le pongo estos criterios medios, bajos, altos, es algo que se conoce en el mundo nuestro de la mecatrónica como control difuso, ¿no? Difuso. ¿Por qué es difuso? Simplemente porque yo le digo bajo, pero no sé en realidad a qué velocidad se está moviendo, ¿no? Simplemente veo que es una velocidad baja. Es como funcionamos nosotros en la vida, somos difusos. Nosotros no decimos que el auto va, cuando vemos un auto en la carretera, no decimos el auto va a 88.8 kilómetros por hora. Nosotros decimos el auto va rápido, el auto va despacio, el auto va muy rápido. Entonces nosotros funcionamos así, por eso es que he puesto este tipo de reglas ahí. Okay. Esto es como un conocimiento que yo adquirí, cómo debe enfriar el ventilador a mi sistema, es algo que yo adquirí. Alguien puede decir, mira, yo creo que debe ser entre 25 y 29, o entre 25 y 27 las velocidades bajas, o la velocidad baja del ventilador. Alguien podrá decir, yo creo que para la media podemos usar entre 30 y 40. Pues mi experiencia a mí me dice esto, ¿no? Que cuando la temperatura está en estos rangos, pues debo ponerle a girar a mediana velocidad al ventilador. Pero, por ejemplo, para la impresora esa se calienta mucho más rápido. Entonces, a estas temperaturas yo ya estaría enfriando con las velocidades altas. Pero bueno, eso se puede setear. Ya, una vez hecho el análisis, pues vamos a ir acá al programa y vamos a escribir ese programa como se debería. Entonces, ya les pongo el programa. Ya están viendo el programa. Bueno, ahí está el PC. Entonces le pongo uno nuevo, ¿ok? Y vamos a poner el título control de temperatura. Lo que voy a poner aquí es de entradas, van a ser programa temperatura. Entonces ponemos las entradas. Vamos a definir el botón de encendido, definir el botón de on-off como
y le va a poner como lógico, porque este puede tener solo dos estados, ¿no? O encendido o apagado. Ya, y vamos a definir la temperatura de entrada, ¿no? Vamos a definir la temperatura como real. Entonces ahora le vamos a pedir al usuario que encienda la máquina. Perdón, definir la salida. La salida vamos a poner la velocidad del ventilador. Velocidad del ventilador como carácter, pongámosle, para poderle poner medio, bajo, alto, lo que sea. Okay. Por favor, aquí me perdonan con esto. Ya. Listo. Y aquí entonces empezamos con el proceso, procesar. Entonces lo primero que tengo que pedirle es que al usuario que encienda la máquina, ¿de acuerdo? Que encienda, si esto no enciende, pues no debe funcionar nada todavía. Entonces le ponemos escribir. Encender la máquina. Bueno, las tildes me ayudan ustedes, por favor. Ya, y pongo leer. Y aquí ponemos botón on off. Ya, entonces leímos. Este puede, como es lógico, puede ser 0 o 1. Entonces también démosle una ayudita, ¿no? Encender la máquina, ingresar 0, ingresar 1 para encender la máquina. O pongámosle para encender la máquina e ingresar 1. Puede ser así. Ya. Ya lo tenemos, ¿no es cierto? Encendido. Ahora, como les decía, la máquina no puede funcionar si esto no está encendido. Entonces, la lógica de funcionamiento de esto únicamente se puede escribir si es que ese botón está, se pulsó o se presionó ese botón de encendido. Entonces, vamos a poner sí, ¿cierto? Sí, el botón de encendido y apagado está en 1. Pues ya basta con eso. Entonces, ya. Entonces, listo. Ya. Ya está, ¿no es cierto? Eso quiere decir, miren, bueno, si no fuese lógico, nos tocaría poner así, miren, si fuese entero, nos tocaría poner ahí, si el botón, pero como es lógico, solo puede tomar dos valores, 1 o 0. Entonces, si es 1, se escribe así, ¿no es cierto? Si es 1, se escribe así. Entonces, y como les decía, siempre debemos capturar un signo, siempre debemos capturar un signo, pues algo puede ingresar mal el usuario o no puede hacerlo, o estaría apagada la máquina. Ya. Entonces acuérdense que si está prendida la máquina, lo que debemos hacer es leer la temperatura de este sensor. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos aquí escribir. Aquí le ponemos ingrese la temperatura. Ya. Ya ingresa la temperatura, entonces vamos a leer la temperatura. Listo. Ahora, ¿qué decíamos? Si la temperatura es, ¿no es cierto? Ponemos sí. Acuérdense que habíamos dicho que si la temperatura está entre 25 y 30, entonces ponemos la velocidad del ventilador en bajas. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner eso. Si la temperatura, si temp es mayor que 25, y, ¿no es cierto? Porque debe estar entre 30 y temp menor que 30, entonces lo que hacemos es ponerle la velocidad del ventilador en bajo, ¿no es cierto? Entonces lo que escribo aquí es la velocidad del ventilador va a ser igual a bajo. Ya. Si no, es decir, si no está ahí,
Si no, aquí nos volvemos a preguntar. Miren, ahí otra vez estamos metiendo otro sí, ¿no? Nos digo, si la temperatura es mayor que 30 y menor a 35, y la temperatura es menor a 35, entonces lo que hacemos aquí es, si estamos en ese rango, la velocidad del ventilador es igual a alto, ¿no es cierto? A medio, perdón. Entonces pongámosle baja, que es velocidad. Aquí le voy a poner media, porque es velocidad. Ya, ¿qué más? Nos faltaría la otra, ¿no es cierto? Sí, la temperatura del... Si no es eso, entonces, ¿qué hacemos? Okay, si no es esto, es decir, miren, si la temperatura es mayor, no es mayor a 25, está en este rango, le ponemos baja. Ya, si no pasa eso, preguntamos si la temperatura está en este rango, si no, le ponemos media. Y la otra sería la final, ¿no es cierto? Si la temperatura es mayor que 35, entonces ya le ponemos el más alto, ¿no? Entonces, le ponemos que la temperatura, perdón, que la velocidad del ventilador le hacemos igual a baja, igual a alta, ¿no? Ya, aquí voy a hacer estas correcciones. Aquí también voy a poner esta corrección. ¿Dónde más? Aquí también. Aquí lo pongo así, ¿no? Ya, entonces miren aquí si la temperatura, fin. Y si no, es decir, si puso otro valor que no sea el 1, entonces le vamos a poner aquí que la temperatura es igual a 0. Vamos a ponerle ahí que la velocidad, perdón, la velocidad del ventilador. Vamos a escribir. La máquina está apagada, ¿no? La máquina. Me ayudan con la tilde. La máquina se encuentra apagada. Se encuentra apagada. Punto. Entonces, punto y coma. Punto y coma. Y al fin, vamos a poner que... y aquí ponemos que el ventilador, la velocidad del ventilador igual a 0. O apagado del ventilador igual apagado, ¿no? Punto y coma. Ya, y entonces aquí imprimimos escribir. Y aquí lo que voy a escribir es la velocidad del ventilador. Y aquí le ponemos coma y imprimimos esto de aquí. Ya. Entonces, miren, ¿qué digo? Si la temperatura está entre 25 y 30, vamos a moverle al ventilador a velocidades bajas. Si está entre 30 y 35 a velocidad media. Y si está mayor a 35, pues le ponemos a una velocidad alta, ¿no? Entonces, ya, si no se ha prendido, pues el ventilador va a estar apagado. Y aquí el punto y coma. Ya, entonces le voy a dar a run. Vamos a ejecutar esto. De aquí por acá. No nos deja. No queremos hacer eso.
de tipeo. ¿Y cuál es el error de tipeo? ¿Será que no puedo utilizar la variable temp? G30. Ah, perdón. Entonces, ya ahora sí. Entonces ya está. Bueno, ahí fue. Ok, y lo que tendríamos aquí que poner es, si encendemos la máquina, ponemos 1. Saben que era de haber escrito aquí que la máquina está encendida también, ¿no? 1 Enter. Ingresamos la temperatura. Supongamos que estamos en una temperatura de 27. Ya, entonces baja, ¿no es cierto? Reiniciamos, enciendo la máquina y ingresamos una temperatura, por decirles algo, 32, media, ¿de acuerdo? Y si no enciendo la máquina, es decir, si por ejemplo ponemos 0, entonces la máquina se encuentra apagada, la velocidad del ventilador está apagada. Ya, ese sería el programa que permite, claro, yo tengo una estructura de repetición, es decir, que aquí en esta línea luego le vamos a volver a mandar acá leer la temperatura y siempre va a estar en este ciclo, ¿no? Leyendo. Bueno, eso vamos a hacer en las siguientes clases. Y siempre va a estar leyendo la temperatura y me va a decir si cuándo conectar baja, media, alta, ¿no? Si tengo que ser baja, media, alta. Ok. Este es un ejemplo de un producto práctico. Este leer temperatura, en realidad siempre este computador que lo ven aquí, siempre va a estar leyendo esta temperatura de este sensor, continuamente la va a estar leyendo, nosotros no tenemos que ingresar por el teclado y por lo tanto este ventilador pues va a estar o en velocidad alta, media, baja y ya podemos dejarlo ahí de lado. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, entonces voy a hacer un break de 10 y ya volvemos, ¿ok?
Ya, chicos, seguimos con el otro. Entonces, vamos a analizar este ejercicio. Hay un área de la... Déjame les pongo acá en la pizarra otra vez. Perdón que no me gusta usar ejercicios. Y menos para ustedes, de esos que si saco el IVA, si saco el promedio, que ustedes, bueno, si van a dedicarse a un negocio tal vez. Pero para la carrera eso no va. Que si le pongo el descuento, que si le saco el 12%, qué sé yo. Bueno, seguimos reanudando la reproducción. Y miren, hay un área de la informática, bueno, en mecatrónica también utilizamos, que se llama la inteligencia artificial, la IA. Y dentro de la inteligencia artificial tenemos un tópico que se llama clasificar. Entonces, supongamos que ustedes tienen un negocio, déjenme leer por acá abajo, un negocio de ropa y quieren ver qué camisetas son las que más se venden. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que ustedes clasifican por la talla de las personas. Pongámosle más bien así, pongámosle aquí peso de la persona y aquí le ponemos la altura. Y en su tienda, pues para pedirles si quieren más camisetas de determinada talla. Entonces, supongamos que se ponen así, ¿no es cierto? Por aquí están estos puntos. Ustedes las camisetas les han clasificado de esta manera. Entonces, miren, yo podría decir que un cliente, este es cada cliente que viene a comprar, ¿no? Ese cliente tenía este peso y esta altura, este otro cliente tenía este peso y esta altura, y se llevó este tipo de camiseta. Entonces, déjenme les hago los puntos un poquito más claros, ¿no? Ahí. Entonces, miren, esto yo digo que es de la clase S, estas son las camisas S, las camisetas S. Estas, digamos que son las camisetas M. Estas son las large. Y estas son las extra large. Ya, entonces lo que quieren hacer es preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son las que más compran? Por ejemplo, viene un cliente, un nuevo cliente, y ese cliente, ustedes no saben, ¿no? Qué camiseta le van a dar, saben qué peso y altura tiene. Entonces, supongamos que ese cliente viene con este peso, correcto, viene con este peso y esta altura. Entonces, ustedes no saben qué camiseta pedir o qué camiseta le van a comprar o a vender. Entonces, lo que hay que preguntarse si esta persona está más cerca de la M o está más cerca de la S para poderle ofrecer una camisa. Entonces, lo que vamos a hacer es que un computador haga eso. ¿Ok? Ya. Entonces, miren, más o menos vamos a representar el ejercicio de esta manera, como está ahí. Y lo que se hace es ubicar a la persona en el plano XY. Por ejemplo, ubico este punto aquí. ¿Ok? Y lo que hago es determinar a qué lugar le corresponde la distancia más corta, como hemos graficado ahí. ¿De acuerdo? Entonces, miren, necesitamos saber las coordenadas del punto A. El punto A va a ser el centro, por ejemplo, de lo que se llama clase. Digamos que esto será, en azul nosotros habíamos puesto los M. Nos decimos que este es el centro de la clase M. Tenemos el L en verde. Bueno, este sería el L. El amarillo no tenemos, el rojo es el S.
y nos falta un error. Digamos que el blanco es este de aquí, el XL, ¿no? Miren, entonces la tarea lo que se reduce es encontrar la distancia entre el punto P, cualquiera que sea, y cualquiera de los centros, ¿no? La distancia del punto P al punto B, la distancia del punto P al punto C y la distancia del punto P al punto D. Bueno, vamos a utilizar la fórmula de la distancia, que es, ¿no es cierto?, es la coordenada de AX menos PX al cuadrado, más la distancia de BX menos, perdón, AY, PY, ¿no? Menos la distancia AY, rayita PY, esto al cuadrado. Bueno, si fuese en 3 dimensiones, más la distancia Z menos PZ, ¿no? Esto va a ser igual a la distancia de BX menos PX elevado al cuadrado, más la distancia de BY menos PY elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de CX PX menos PX al cuadrado más CY menos PY cuadrado. Y este va a ser igual a DX menos PX al cuadrado más DY menos PY cuadrado. Ya. Entonces, y así se resolvería este problema. Es un problema muy típico de la inteligencia artificial que se llama clasificar. ¿Okay? Clasificar, ustedes también lo van a utilizar. Bueno, ya en octavo nivel van a ver algo similar a esto. Pero el algoritmo, el programa va a ser este mismo, ¿no? Aquí un problema es encontrar estos centros A, C, D, E, B. Pero, bueno, luego verán la teoría. Luego que ya encontramos A, C, D, B y sabemos el punto P, entonces todo se reduce a encontrar estas distancias y obtener el mínimo de esas distancias. Hay que encontrar el mínimo o el menor de todos ellos, ¿no? Hay que encontrar el mínimo o el menor de todos ellos. Bueno, voy a empezar con esto. ¿Qué necesitamos de entradas? Pues las entradas van a ser las coordenadas del punto P, X, Y. Eso va a ser las entradas. Va a haber datos que nosotros debemos conocer, por ejemplo, AX, AY. Necesitamos saber CX, CY, BX, BY, DX, DY. Eso se necesita saber. Y la salida va a ser a qué tipo de camiseta o la clase, ¿no? ¿Qué tipo de clase soy? Si soy A, somos la clase A, B, C o D, ¿no? Eso será lo que tenemos que identificar. Y la forma fácil de hacer eso es simplemente encontrando la distancia entre dos puntos, como está representado aquí. Bueno, vamos a poner en el programa y lo vamos a hacer. ¿Okay? Ya, ahora miren, a forma de ejercicio yo voy a hacer de la clase A, B y C. Y a ustedes les va a quedar, bueno, esa tarea les escribo para que hagan del ejercicio D, con los 4, ¿no? Con el D. Ya, y entonces, bueno, aquí déjenme compartir. Compartir, bueno, ya creo que estamos viendo el escritorio. Y pongo uno nuevo. Perdón si se corta que el internet está un poco mal. Entonces, clasificar. Le vamos a poner al ejercicio, lo vamos a llamar clasificar. Clasificar. Y voy a empezar con lo siguiente, ¿no? Algoritmo para clasificación, o programa para clasificación. Vamos a poner ahí programa para clasificar. Y le vamos a poner las entradas que sean las coordenadas del punto X y punto Y, ¿no? Entradas. Definir PX, PY, como real, ¿no? Como real. Ok. Las salidas. Voy a poner aquí la clase, ¿no? Definir la clase, definir C,
que va a ser la clase, ¿no? Si es A, B o C, cualquiera de las clases como carácter. Punto y coma. Listo. Y ya, con eso tendríamos todo. Ahora lo que habría que definir son las constantes, los centros, estos centros, ¿no? A, B, C, D. Eso habría que definir. Entonces los vamos a definir dentro del proceso porque son variables que ya te ayudan al proceso. Podríamos también ponerle como entrada, ¿no? Es decir, aquí podría poner yo definir, pero no le vamos a pedir al usuario, sino que esto ya debemos conocer de antemano. Entonces necesitamos las coordenadas del punto AX y AY como real también. Y vamos aquí un espacio para que nos quede igual. Vamos a definir las coordenadas del centro BY y BX y las coordenadas de C. Como les decía, la tarea suya va a ser aumentar aquí la D. Pues yo voy a hacer hasta la C. ¿Okay? Ya. Pero bueno, esto, una vez más, esto ya debe estar conocido, esto debe estar definido ya. Y estas serían las que se debe ingresar por el teclado, ¿no? Bueno, se puede declarar aquí arriba como una entrada, algo conocido, o podemos utilizar aquí en el proceso como variables de ayuda. Entonces, bueno, en el proceso lo que voy a declarar es a que es igual a y, a x a y, ¿no? Entonces ponemos que ax va a tomar el valor de 1, supongamos que los centros están en 1 y AY va a estar en 1, es decir, este centro, miren de aquí, está en el 1, 1, le voy a poner ahí en el 1, 1, y vamos a poner que AY también esté en el 1, ¿no? Acuérdense que esto se puede obtener de un gráfico o debe estar ya determinado con anterioridad, ¿no? Las coordenadas de PX, PY son los que van a ingresar y él nos va a decir, ¿no? El programa si pertenezco a la clase A, B o C. Okay. Si soy medium, si soy small, qué camiseta me pueden vender. Entonces le ponemos BX, va a ser BX está donde le vemos acá abajo, le vamos a poner menos 1, perdón, 1 menos 1. Entonces aquí BX1, BY va a ser igual a menos 1. C está de este lado, le vamos a poner igual 1. Inge, una pregunta. Dime, hijo. Le podemos poner, para no hacer dos variables, podemos poner P, X, Y y le podemos poner entre paréntesis 1,1 o 1,-1, tal vez. Sí podríamos ponerle así. Como un arreglo, me dices, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya que lleguemos para allá, le ponemos como arreglos, ya. Ya que llegue a los de repetición, les pongo en arreglos. ¿Listo? Pero sí podemos hacer eso. Ya. Y CY le vamos a poner igual como estoy en la parte, miren, negativa, entonces acá arriba positivo, ¿no? Le vamos a poner 1. Este es otro ejercicio, chicos, se llama así de clasificación, muy popular, muy utilizado, así que pónganle en atención. ¿Okay? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular las distancias del punto PX a las clases A, B, C. Entonces, voy a ponerle aquí calcular la distancia, ¿no? Las distancias. Ya, podemos aquí también declararlo como las distancias como reales también, ¿no? O puedo declararlas dentro del proceso. Si las declaro aquí afuera, la diferencia con declararlas aquí dentro, que aquí afuera voy a poderlo usar dentro de este programa y de otro. O sea, dentro de este proceso o de otro proceso dentro de este programa. Si las declaro dentro de este proceso, pues servirán únicamente para este proceso. Eso, bueno, un poquito ya cuando lleguen a programación 1 se les va a aclarar cuando entiendan lo que es una variable local o global. Okay. Bueno, yo lo voy a declarar aquí así, miren, como puedo declarar aquí la distancia y puedo poner aquí definir distancia P a la clase A como real, ¿no? Como real. Punto y coma.
Y lo que hago es calcular la distancia como la fórmula de la distancia, ¿no? La distancia PA va a ser igual a, será la coordenada, las coordenadas en X elevado al cuadrado más la diferencia de las coordenadas en Y elevado al cuadrado a Y menos PY. Esto elevado al cuadrado y esto elevado a la 0.5 porque es la raíz cuadrada, ¿no? Pues ya está. Aquí lo ponemos como igual, ¿no? Ya. Luego definimos la distancia del punto P a la clase B, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es copiar esto. Y lo pongo aquí de la clase B. A la clase B, aquí sería a la clase B. Aquí le ponemos BX. Y aquí le pongo BY. ¿Sí? Ya. Y la última tendríamos que definir la distancia del punto P. Bueno, volvemos a copiar la distancia del punto P al punto C. Y le ponemos el signo C. Entonces tendríamos que escribir aquí CX y CY. Bueno, ya tenemos las distancias. ¿Ok? Y ahora voy a imprimir las distancias. Entonces pongamos escribir la distancia al punto a la clase A, pongámosle la distancia a la clase A es, y aquí le ponemos la distancia del punto P a la clase A. Y lo mismo podemos hacer con las otras tres, ¿no? Comán B y comán B. Entonces aquí le ponemos a la clase B, a la clase C. Y aquí ponemos que esto es a la clase B. Y aquí le ponemos que esto es la clase C. Ya, si ejecutamos esto, lo que vamos a hacer es el cálculo de esas distancias y las vamos a mostrar en la pantalla por ahora. Ok. Bueno, miren, como si ejecuto así, no he leído las coordenadas de PX, él por automático las pone PX, PY, 0, ¿no? Y si ustedes miran la distancia, por ejemplo, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, como son centros en 1, en menos 1, 1, entonces la distancia, miren, va a ser la misma. Es lo que me muestra el programa. Miren, aquí me dice la distancia. ¿Por qué? Porque PX, PY es 0, entonces la distancia va a ser exactamente la misma. Bueno, entonces vamos a leer las distancias, vamos a pedir al usuario que nos ingrese la distancia PX, PY. Ya, entonces para eso tengo que escribir aquí, ¿no? Calcular las distancias, entonces ponemos aquí escribir. Y lo que voy a poner aquí es que ingresar las coordenadas de PX y las coordenadas de PY, ¿no? Ingresar, usar PX. Y le ponemos leer PX, ¿no? Y luego ponemos escribir ingresar PY, punto y coma, y leer PY. Bueno, el lenguaje estricto lo que nos obliga es eso, ¿no? A tratar de usar mayúsculas, minúsculas y acostumbrarnos a un lenguaje. Ya, entonces miren, ya le podemos pedir que ingrese PX, PY y luego pues calcule las distancias, ¿no? Entonces, bueno, ya se hizo ingresar PX. Le ponemos un valor. Le voy a poner, miren, 0,505 por aquí, ¿no? Para que esté más cerca de A y poder notar la diferencia entre las clases. Esto se vuelve loco. Entonces, aquí.
¿Dónde estás? Ya, ingresar PX, le vamos a poner 0.5. Pero no quiere. Ahora sí, claro. Entonces le ponemos 0.5 y 0.5. Entonces debe estar más cerca de la clase A, es decir, miren, la distancia más corta es hacia el centro A, ¿no? Claro, porque elegí esto que estaba aquí. Si ponemos otro valor, por ejemplo, 0.5 menos 0.5, debería quedarnos en B, ¿no? Vamos a ver. Inge, ¿puede volver a explicar eso de las distancias con, o sea, con el resultado? No lo entendí muy bien. Mira, entonces ingresé acuérdense que el centro, ¿dónde está el programa? Vamos a darle aquí al programa. Vamos a darle aquí al programa. Ya, tratemos de poner esto. Entonces, miren, nosotros habíamos puesto que el centro de la clase A está aquí, ¿no es cierto? En coordenadas 1, 1. Bueno, por ahí 1, 1, ¿ya? B le habíamos puesto en 1, menos 1 y C en menos 1, 1. ¿De acuerdo? Bueno, digamos que están ahí en los centros. Ahora, miren, si yo ingreso el punto P, este P lo ingresamos con coordenadas 0, 5, 0, 5, es decir, por acá. Vamos a calcular cuál es la distancia más corta a los centros. Obvio, ¿no? Que la distancia más corta sería al centro A. ¿Sí le ven? Si le ponemos un punto por aquí. Déjenme lo hago en la pizarra. Mejor. Vamos a hacerlo en la pizarra. O sea, pero por ejemplo, esto Inge con en relación al ejercicio de las camisetas, ¿cómo? Es lo que no entendí, o sea, ¿cómo? Es ese mismo, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, ahora, a este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, mira, en este eje, lo que está muy, como puede estar muy pegaditos, ¿sí lo ven? Entonces podemos tener un problema en la clasificación. Lo que se le hace es una técnica que se llama de normalización. De normalización, ¿no? Entonces, para que no se vean tan juntos las clases así tan pegaditas, luego de la normalización, lo que vamos a obtener es lo que les mostré hace un lado, ¿no? ¿Por qué normalización? Porque los centros van a tener coordenadas 1, por eso normalizado, ¿no? Porque todos los centros van a tener una longitud 1. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a poner los centros de todas las clases. Por ejemplo, aquí vamos a poner el centro de la clase media. Aquí vamos a poner, ¿dónde está el rojo? Aquí vamos a poner del small. Aquí vamos a poner del large. Y aquí vamos a poner el del medio. Nos queda el extra large, ¿no? El extra large. Ya. Entonces, miren, lo que va a pasar aquí es que en este eje ya normalizado, es decir, en vez de tener unas medidas en este tamaño de peso, en donde las clases se ven bastante pegaditas, luego de normalizarlo, lo que se obtienen son las clases ya están así más separadas, ¿no? Están así más separadas. ¿Okay? Esto, como les decía, esto es un proceso que se debe hacer antes, ¿no? Es un proceso que se debe hacer antes. Pero ya que tengo determinado, ya tengo normalizado y determinado estos centros, procedemos con la clasificación. Entonces, miren, como están normalizados, todos esos centros van a tener una magnitud de 1, ¿no? Entonces, aquí será menos 1. Entonces, miren, el centro de la clase M, que le hemos llamado la clase A, entonces, el centro de la clase M, AX, AY, esto va a ser igual de coordenadas a 1,1. ¿Ok? El centro de la clase B, que le hemos llamado el small, este va a ser coordenadas BX, BY, este va a tener coordenadas 1, menos 1. Y el centro de la clase C, que en nuestro ejercicio de las camisetas es la L, le hemos llamado menos 1,1. Bueno, y quedaría el XL, ¿no? Que sería el centro de la clase D, que sería DX, DY,
que sería igual a menos 1, menos 1. Si ustedes se dan cuenta, todos los puntos se encuentran en coordenadas unitarias, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Eso se quiere decir que están normalizados, las clases normalizados los centros, y ya no estarían tan pegaditos así como están aquí, sino ya se encuentran separados. Entonces, mire, si viene una persona, este es el eje del peso y este es el eje de la altura, ¿no? De la persona, pero ya está normalizado. Con respecto a alguien, ¿no? Es decir, digamos que en Quito la estatura estándar es de 1,75, porque está muy grande, de 1,70. Entonces 1,70 es como que la media, el estándar, y en base a él se clasifican a los demás. Pero por ejemplo, en Quito es 1,70 y además están gorditos. ¿De acuerdo? Entonces el M en Quito es más ancho que el M, por decirles algo, en España o en Europa. Ya la gente como que es más delgada. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en base a eso hay que estandarizar, ¿no? Porque va a depender también en qué región compramos. Y si les gusta a ustedes usar skinny o slim fit o super slim, o sea, eso va a depender, ¿no? Es M, pero super slim. Eso va a depender también de cada uno. Y por eso es lo que se hace esta estandarización, se lleva a un eje estándar donde los centros van a estar en coordenadas 1, menos 1, 1. Aquí los centros, por ejemplo, este será un centro, este será un centro, este será un centro, y este será un centro. Las coordenadas no están estandarizadas y es más difícil el problema. Cuando están estandarizadas como esta, entonces ya puedo determinar si una persona, por ejemplo, viene con coordenadas, por decirles 0.5 y menos 0.5 aquí. ¿De acuerdo? Lo que hago es calcular la distancia de ahí acá. A ese punto. ¿Okay? Calculo la distancia a ese punto y ya puedo saber, calculo luego la distancia al otro punto, por ejemplo, al punto S, calculamos esta distancia y calculamos esta distancia. Y calculamos esta distancia. ¿De acuerdo? Y miro cuál de las tres distancias es la más corta. Obvio, esta distancia es la más corta, por eso yo puedo decir que el punto pertenece a, es la distancia más corta, es con A. Por lo tanto, la clase o la camiseta es la M. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que estamos haciendo ahora. O sea, Inge, eso dependería del peso y la altura de la persona en el punto de coordenadas, ¿no es cierto? Sí, estandarizado. Como te digo, esto se estandariza, ¿no? O sea, si resolviésemos el ejercicio acá en este eje, si le tomamos la altura real, bueno, aquí tomamos la altura real y el peso real, solo que le estandarizamos de acuerdo a una media. Como les decía, en Quito la media puede variar con la media en Colombia, con la media en Estados Unidos. Por ejemplo, si ustedes se compran una M aquí con una M en Estados Unidos, les va a quedar más grande. Es por la estandarización, ¿no? Y esto hay que hacer en cada región. Ya, Inge, sí, ya o sea, eso sirve con cualquier ejercicio que tenga un tipo así, ¿no? Claro, con cualquier ejercicio que tengamos un tipo así para clasificar. ¿De acuerdo? Podemos hacer, por ejemplo, clasificación para enviar elementos de exportación. Por ejemplo, en Europa compran un tamaño de camarón. Aquí consumimos otro tamaño de camarón. Y en Estados Unidos compran otro tamaño de camarón. Entonces podemos clasificar también, decimos por el tamaño, a dónde lo vamos a enviar, ¿no? Si este camarón se va para qué parte del país, y por el tamaño del camarón podemos hacer una clasificación. Es decir, si hacemos un sistema automático con una cámara que esté viendo el tamaño de camarón, él nos va a hacer rápido la clasificación para automatizar ese proceso. Aquí también nos podría ayudar en nuestro negocio, por ejemplo, decimos, miren, todas las personas que tenemos en Quito más o menos están ubicadas por aquí. Entonces a la fábrica le voy a pedir que haga más camisetas M. ¿De acuerdo? Puedo saber cuántos vinieron en ese. Entonces digamos que le puedo decir que me haga unas 100 M's, que me haga unas 60 S, que en L me haga unas, puede ser también unas 70, y XL que me haga unas 20. Eso también puedo hacer, ¿no? Dependiendo del peso y la altura de la persona que haya venido acá.
se puede hacer un estudio, simplemente pongo una báscula a la entrada de la tienda y ya, una vez que has hecho el estudio y has sacado la media, pues ya puedes aplicar esta técnica de tratamiento de datos. ¿Okay? Ya. Sí, como les digo, ustedes van a llegar a hacer esto, algo parecido, no con camisetas, con un carrito, ya que lleguen a octavo nivel o tomen la materia de proyectos de ingeniería mecatrónica. ¿Okay? Pero por ahora, el ejercicio lo que trata de hacer es, bueno, una vez que ya sé estos puntos, centros, lo que necesito es calcular la distancia de la nueva persona, es decir, su peso y su altura, con respecto a los centros que hemos analizado hace un momento. Okay. Entonces, miren, pueden ser aplicaciones simples de matemática, como calcular la distancia, pero resuelven problemas bastante importantes, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Otra vez vamos al código. Sino que esto se cuelga y tengo que esperar. ¿Están viendo mi pantalla, chicos, o están viendo la pizarra? La pizarra. Pizarra, déjame ver cómo sigo esto, se vuelve loco. Vamos a ver ahí si se cambia. Y aquí sí se va a cambiar. Primero detengo y luego comparto. Ahí. Ya estamos en el programa. Bueno, creería que sí. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, bueno, ahora miren, como el programa, bueno, nos da como resultado las distancias, si esto va a revisar un humano, pues le va a decir, ¿no? Que la distancia más corta es A, entonces le vamos a decir, usted cómprese una camisa M, ¿de acuerdo? Pero no quiero yo ver esto, sino simplemente que el programa me diga, ¿no es cierto? Que usted debe comprarse una camisa M. ¿Ok? Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ponemos sí. Ahora vamos a hacer sí. Perdón, sí. Bueno, si la distancia PA es menor que la distancia que PB, entonces decimos que, pongámoslo así, ¿no? Si la distancia de PA respecto a es menor que la distancia de PB, nosotros diríamos que la distancia, bueno, obviamente la distancia menor es PB, pero quiero preguntarme si es que también es menor con respecto a la distancia PC. Entonces, ¿no es cierto? Bueno, si la distancia entre PA y PC es menor, entonces ya encontramos cuál es el menor, ¿no es cierto? Entonces decimos que si la distancia del punto P al punto A es menor que la distancia del punto P al punto C, entonces entonces ahí lo que vamos a decir que la clase que le pusimos como carácter, vamos a ponerle que es el A o medio, ¿no? Entonces la clase es de la clase A o que es de la medio, ¿no es cierto? Déjame ver si medium o medio. No sé cómo. Ya. Podemos poner luego que, ahora preguntémonos, miren, si no es eso, es decir, miren, si A es menor que P, que B, ¿no es cierto? Y A es menor que C, entonces decimos que A es
la clase más, eres de la clase media, ¿no? Es el menor valor, como en este caso de aquí. Entonces soy de la clase A. Si no, entonces ponemos si no. Entonces pongo que C es de la clase, entonces soy de la clase C. Entonces soy C, de la clase C. Vamos así. Clase A, talla medio. O medio, ¿no? Clase C. Clase A, clase C. Aquí le ponemos talla. La clase C era la clase large, ¿no? La talla large. Ya, entonces aquí soy de la talla medium, soy de la talla large. Ya. Si no, entonces aquí tenemos, miren, si cumplo que A es menor que B, y si A es menor que C, entonces soy de la clase A. Si no, entonces soy de la clase C, ¿correcto? Porque por obvias razones C va a ser menor que B. Ya, si no, ahora preguntémonos, es decir, si no pasa esta primera opción, si no, esto de aquí, ¿no? Si no, entonces veamos. Ahora, si la distancia de P a A, o sea, si la distancia de P a A, ¿cómo escribes? De DP es, perdón, de D, y este ya controlamos, ahora hagamos con B, ¿no? Esto va a ser el otro punto. Es menor que la distancia con respecto a C. ¿De acuerdo? Entonces, el menor obviamente va a ser B. ¿De acuerdo? El menor va a ser B. Entonces, C es de la clase. C, acuérdense que era la palabrita para representar, la letra para representar la clase. Entonces ponemos soy de la clase C. B, perdón. Clase B. Y ponemos aquí talla small. Ya. Punto y coma. Punto y coma. Y si no, pues soy de la clase. Si no, C va a ser la clase C, ¿no es cierto? Clase C. La talla de la clase C era large. Punto y coma. Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer es escribir la talla, ¿no? Vamos a escribir esto, escribir C. Fin del sí, fin del sí. Ok, y aquí lo que vamos a hacer es escribir baja. Aquí lo que vamos a hacer es escribir la talla, ¿no? Escribir C. ¿Sí? Listo, veamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Le voy a dar clic, ya me apareció, ¿no? Miren, es la clase, es de la talla media, la clase A, talla media, con esos valores. Probemos con las otras, ¿no es cierto? Vamos a darle valores, por ejemplo, por aquí, para que me diga que soy de la clase C. Entonces, por aquí debería poner X negativos, ¿no? Entonces, pongámosle un X negativo que podría ser menos 0.5. Ustedes pueden ponerle cualquier, ¿no? Y le podemos poner positivo de ese lado, el Y. Entonces, miren, clase C, correcto, soy de la clase C porque el punto estaba por de este lado de aquí. Y para que funcione la clase B, entonces deberíamos poner X positivo y Y negativo. Entonces ponemos un 0.4 y Y negativo que sería menos 0.3. Y ahí sería clase D. ¿De
acuerdo? Tendríamos que somos de la clase B. Okay. Este 0.4, 0.3 significaría cuánto estoy desviado del medio, ¿no? Es decir, si la persona media en nuestro país sería de un peso de, por ejemplo, 68 kilos y una altura de 168, 170, ¿de acuerdo? Entonces, el 0.4 sería, si lo ponemos en centímetros o si lo ponemos en metros, sería, por ejemplo, 1.68 más 0.4, ¿no? De tal manera que tendríamos 1.72 de esta persona y en el cambio, perdón, ese sería en altura. Y si tenemos en el peso, por decirles algo, que el estándar es 68, ¿de acuerdo? Entonces le restamos 3, tendríamos ahí 65, ¿no? Algo así sería como se resuelve este ejercicio. Lo importante es que tenemos que encontrar las distancias del punto P a las clases A, B, C, D y calcular el mínimo. Ahora, el plus de esta clase, lo importante de esta clase es que esto sirve para encontrar el mínimo entre 3 valores. Esto, por favor, guárdese para toda la vida. ¿Cómo calcular el mínimo para 3 valores? Entre 2 valores es fácil, ¿no? Comparo esto y digo cuál es el mínimo. Esto sería entre 3 valores. Y luego, pues ustedes les va a tocar hacer entre 4. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, entonces les pongo la tarea en la plataforma y van a hacer 2 ejercicios como estos que están aquí para que lo presenten el día viernes. Habíamos quedado que todos los trabajos se presentan el viernes. ¿Cuántos ejercicios son, Inge? 2 son los que voy a poner. No se olviden que además de los ejercicios que les pongo, por favor, de estos 2 que hicimos, queda pendiente el análisis y queda pendiente el diagrama de flujo. ¿Ok? Le hice una consulta. Dime. El deber que era para el viernes, usted después lo había extendido para el domingo, pero nosotros no sabíamos si digamos no avanzamos a hacer todo y lo subimos el viernes. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace ahí? Danos más chance, dicen, para poder acabarlo. Claro, pero digo, no sé en la plataforma cómo se... ¿Ustedes pueden volver a subir la tarea? Sí, creo, ahí dice editar. Entonces, pongámosle hasta hoy a las 23, ¿no es cierto? Déjenme le cambio de una vez ahorita que estoy con ustedes. Porque ya cierro este curso y me olvido de ustedes completamente, chicos. Que hay otro curso también de programa. A ver, entonces esto se hace activar edición. ¿Y cómo se llama la tarea? Hay estructuras secuenciales. Editamos estructuras secuenciales. Y 7, hoy es 8, 23 y 55. Listo. Ya. Eso, por favor, chicos, si van a pedir un Ese es plazo. el anterior, pues. Ese es el que les envié, ¿no? De estructuras secuenciales. El primero mío. El que era para el viernes, ¿no? Sí, Ay, ya está primero. actualizado. Si lo van a actualizar, por favor, actualicen el día de hoy. Ya, algo fue porque unos chicos escribieron, pero escribieron por la mensajería. Les voy a pedir que, si cualquier cosita de estas, que si les extiendo el plazo, háganlo por el foro social, por favor. Aquí donde dice foro social. Ingresen ahí y escriban nomás cualquiera de esas dudas para yo poderles extender el plazo. ¿De acuerdo? Para que todos estén enterados. Inge, entonces el viernes, además del deber que mande, toca hacer el análisis y el diagrama de los que estamos aquí y eso también anexarle al deber. Sí, ¿cierto? siempre, por favor, eso va a ser el compromiso. Yo voy a usar el código porque si no, como les digo, si hago todo el análisis y diagrama, pues no alcanzaré a hacer ni, como les digo, 2 alcanzamos a hacer ejercicios en clase, ¿no?
Si pongo a hacer el análisis del otro, llegaremos a medio tal vez del uno. Ok. Ya, entonces es un compromiso. De los ejercicios que yo hago en clase, ustedes el análisis y el diagrama de flujo le añaden, además de resolver los dos que les pongan. ¿Ya? Profe, y en los dos que le ponemos igual como, y los dos nuevos que nos toca hacer es algoritmo, diagrama de flujo y análisis. Sí, sí, estarán pendientes de la... Bueno, leerán las instrucciones, ahí les voy a escribir detallado lo que hay que hacer, ¿no? Pero a manera verbal así quedamos por ahora, ¿no? De estos dos que yo hice en la tarea lo ponen el análisis y el diagrama de flujo, y de los dos que yo le voy a poner, le ponen las tres cosas, ¿no? El diagrama, el análisis y el código. Ya, pero bueno, eso les escribo en las instrucciones de la tarea para que no pase, no tengan dudas, ¿no? Ya, chicos, no se olviden que el plazo para la otra es hasta hoy a las 11:55. Díganme. ¿Para qué era lo que habilitó ahorita la de Parece que la personas, fecha de ¿no? entrega? Parece que personas entregaron no muy bien hecho ese trabajo y quieren actualizar. Ya ahí. Sí. Oiga, y yo, por ejemplo, en ese deber, los dos últimos creo que eran ejercicios de resistencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, verá, o sea, pero por ejemplo, yo estaba viendo en internet cómo resolver, pero lo que no entiendo es, o sea, ponemos el concepto básico, porque no tenemos datos para poner, por ejemplo, lo de la intensidad y todo eso. No solo la resistencia nada más, no hay que poner intensidad, ¿no? El cálculo como La se hace. resistencia Sí, total en los tres ejercicios, ¿no es cierto? sí, nada más. Ajá. Ya, ya, gracias. Sí, no pedí otra cosa. Ya, listo. Bueno, chicos, Licen, ¿a quién díganme. le envió los ejercicios que había que hacer? Porque, digamos, a mí me pasaron unos, pero no sabíamos si es que esos eran o así. Ahí, aquí está en la misma, miren, en la misma presentación están los ejercicios que tenían que hacer. Aquí. Si abres esa presentación, ahí están los ejercicios que deberían resolver, ¿no? Déjenme que se abra la... Ya, ahorita. Unos yo hice en clase, otros les tocaba terminar a ustedes. Y quedaron por aquí, ¿no? Este yo hice, aquí los dos. Hay que hacer este también volvimos a hacer en clase, y este también. Quedan estos de ahí, ¿no? Los que, todos en realidad. Inge, por ejemplo, mire, ahí sí es que puede haber el último, ábrele, por favor. No, el más abajo. Por ejemplo, ese de ahí no, yo no le entendí cómo hacer, o sea, tenemos que sacar que la fórmula, esa fórmula que está ahí, o... Aquí tienen que calcular R. Ah, R tenemos que calcular ahí. Sí, acuérdense que C ya es conocido, ¿no? C debe ser conocido. Profe, Entonces, pero solo FC es tenemos que conocido, mandarle. R es conocido. Perdón, FC es conocido, C es conocido, ¿no? Ya, entonces ya lo voy a anotar porque ese me toca cambiar, o sea, en cambio ese le despeje FC. No, FC es conocido. FC es conocido. Está en ejercicio, no pueden ponerle. Licen, entonces, ¿cuántos ejercicios son los que tenemos que subir? 10 eran en total. 10, ¿no? Quedan 10. 1, Sí, 2, ajá. 3. Y en el 17, en la diapositiva 17, por ejemplo, mire ahí en cambio nos pide G, entonces ahí tenemos que calcular, ahí sí tenemos que calcular G, ¿no? Aquí tienen que calcular G dando R2 y R1. Ahí ya, gracias. Inge. Dígame. Pero no se suponía que solo teníamos que subir al deber los ejercicios que no habíamos hecho en clase. Porque si los que hacemos en clase tienen que poner el algoritmo y tienen que poner el análisis del diagrama de flujo. Lice, entonces denos un poquito más de tiempo porque son 10. Yo avancé a hacer 3 porque como fue de jueves para viernes. Ajá, yo subí 10 y 2 conté que hicimos con usted en clase, pero yo de esos 2 no
no había subido porque usted nos había dicho que los ejercicios que hacemos en clase ya no le hagamos en el deber. Y que ya nos subamos. Los Sí, yo también solo le subí 8 ejercicios. Yo le subí los otros Solo que eran eso ocho. no habíamos hecho el deber. Ya, Yo entonces, subí 10 y 2 que usted hizo. Bueno, pero no sé, o sea, yo creo que, no sé cuántos hice al total. miren, Por aquí ejemplo, está. verá, ese yo ya no subí porque sí hizo usted. Pero es que yo ¿De no ahí? hago pero verán que yo no hago el diagrama ni el análisis, eso es de ustedes. O sea, eso también tenemos que subir. Claro, de los que, por eso les digo, de lo que yo hago en clase, eh, a ustedes les queda el diagrama y el análisis. Y eso también tienen que subir, porque como si, no, si yo hago todo eso, no vamos a alcanzar a hacer ninguno. Ya, de este hicimos creo que este y creo que Sí, hicimos nada más, ¿no? Solo este creo que hicimos. solo ese de ahí. Ya, entonces este no hicimos, este de aquí creo que hicimos. Ese no me acuerdo. Este de aquí Ese sí hicimos, hicimos. este hicimos, Ese de ahí hicimos. este hicimos, ya. Entonces súbanle por favor el diagrama y el algoritmo, perdón, el análisis. O sea, en total serían todos los ejercicios que están ahí, ¿no? Claro, los que yo ya hice solo copian el código, pegan, ya está. ¿De acuerdo? Ya. Inge, y podría tomar en cuenta desde el siguiente deber eso, porque yo también solo le subí 8 pensando que solo tocaba subirlo en los del deber. Los del deber. Bueno, para no Claro, que y no que repitan, les ponemos nos ya puede dar los un del otro. Sí, les es que nos puede damos. dar un poquito más de tiempo para acabar, porque o sea, a mí me toca subir esos, los que usted hizo en clase, que serían 3, pero me toca, o sea, tengo que hacer el algoritmo, pues, para tomar la ejecución, el diagrama. Dicen, Bueno, ¿tiene, les pongo hasta el ¿tiene viernes. algún ejemplo de análisis? De análisis, los que hacen Ajá, con la presentación del Inge Cristian, está el video cómo hacer el análisis. ya. Ya, les pongo la actualización de la tarea, chicos, hasta el día miércoles. Entonces, sí que quedaría la de estructuras para el miércoles y la nueva para el viernes, ¿no? Es así, como les decía, tareas de lunes y miércoles mando para hasta el viernes, ¿ok? No son Ya, 2 ejercicios. Bueno, miércoles 10. Listo, chicos, ya está. Hasta el miércoles 10 habilitado para que actualicen la primera tarea. ya dije eso. No se olviden que el análisis y el diagrama de flujo van por su parte. Ya. El diagrama de flujo, ¿en donde le tenemos que hacer igual en PCI? No, si quieren lo hacen en... Bueno, ya tienen en el PCI en el programa, lo pueden hacer en el PCI para que salga de una vez. O Ya. para no hacer doble, ¿no? Y si tienen otra herramienta donde grafican más rápido, pues pueden usarlo. Ya. Hasta ahí entonces, chicos. Les dejo. Nos vemos el día miércoles a las... Sí, una cosita antes de que se vaya. Por ejemplo, en el análisis tenemos que poner solo entradas, salidas y el análisis, ¿no? O sea, lo que Claro. de qué trata el algoritmo y de ahí sí el proceso. Así mismo es. ¿Cómo hicieron con el Inge Cristian, no? Entradas, salidas, describir el algoritmo de qué es y mandan el proceso. Ella, ya. Sí, por favor. Otra cosita. Bueno, no se olviden que hoy tienen tutoría los que puedan a la 1:30, ¿de acuerdo? Ahí si tienen más preguntas, pues las resolvemos. Ya chicos, listos, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Bye. Es, profe.